En una época de profunda crisis espiritual, cuando el pueblo de Israel se encontraba dividido entre la fidelidad a Yahvé y la seducción de los dioses extranjeros, surgió Elías, un profeta cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios. El contexto histórico se sitúa en el siglo IX a.C., durante el reinado del rey Acab en el reino del norte de Israel. Este periodo no era simplemente de prosperidad material bajo el mandato de Acab, sino también de grave deterioro espiritual, pues el rey había contraído matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia fervientemente devota del dios Baal. Este matrimonio no fue solo una alianza política, representó la introducción oficial de un culto extranjero en Israel. Acab no se limitó a tolerar las prácticas religiosas de su esposa, sino que él mismo comenzó a adorar a Baal, construyendo templos y altares para esta deidad extranjera, contraviniendo así la primera ley del Decálogo que prohibía la adoración a otros dioses. La gravedad de esta apostasía radicaba no solo en el abandono del Dios que había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto y establecido un pacto especial con ellos, sino también en la naturaleza de la adoración a Baal, que incluía prácticas como el sacrificio humano, especialmente de niños, y diversos rituales sexuales que contradecían profundamente la ética y los valores que habían definido la identidad de Israel durante siglos. En este escenario de apostasía generalizada apareció Elías, un hombre cuya presencia física ya comunicaba un mensaje, vestido con una túnica de pelo y ceñido con un cinturón de cuero. Su apariencia rústica y austera contrastaba marcadamente con la opulencia de la corte real. Originario de Tisbe, en la región montañosa de Galaad, Elías no provenía de los círculos de poder ni pertenecía a la clase sacerdotal establecida. Era un hombre del pueblo, alejado de la corrupción palaciega, cuya sencillez representaba la pureza de la fe original frente a los excesos de la idolatría que habían permeado la sociedad israelita. Su primera aparición pública fue tan dramática como inesperada. Se presentó ante el rey Acab y le declaró con autoridad que no habría rocío ni lluvia en los años siguientes excepto por su palabra. Esta proclamación no era un simple pronóstico meteorológico, constituía un desafío directo al poder de Baal, supuesto dios de la tormenta y la fertilidad. Si Baal verdaderamente controlaba los elementos naturales, como afirmaban sus adoradores, ¿cómo explicar que no pudiera enviar lluvia a la tierra donde era venerado? La sequía anunciada pondría a prueba no solo la paciencia del pueblo, sino la legitimidad misma del culto a Baal. Tras esta audaz declaración, Elías debió huir, pues había desafiado no solo las creencias religiosas imperantes sino el poder real mismo. Siguiendo las instrucciones divinas, se refugió junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán, donde experimentó la providencia divina de manera sorprendente. Cuervos, aves consideradas impuras según la ley judía, le traían pan y carne cada mañana y cada tarde, mientras bebía del arroyo. Este detalle no es menor, pues muestra cómo Dios puede utilizar medios inesperados para sostener a sus fieles. Cuando el arroyo finalmente se secó debido a la prolongada sequía, Dios dirigió a Elías hacia Sarepta, una ciudad en territorio fenicio, irónicamente la tierra natal de Jezabel. Esta instrucción resultaba paradójica. El profeta del Dios de Israel debía buscar refugio precisamente en la tierra donde se adoraba a Baal, el Dios al que estaba desafiando. En Sarepta, Elías vivió uno de los episodios más conmovedores de su historia al encontrarse con una viuda que estaba recogiendo leña para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre, pues la sequía había afectado incluso las tierras de origen del culto a Baal. Cuando Elías le pidió agua y luego pan, la mujer explicó su desesperada situación. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Sin embargo, el profeta le pidió que confiara y le preparara primero a él un panecillo, prometiéndole que la harina de la tinaja no se acabará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda, en un acto de extraordinaria fe, obedeció a este extranjero y comprobó el cumplimiento diario de su promesa. Su alimento no se agotó durante todo el tiempo de la sequía. Este milagro de multiplicación anticipaba otros similares que aparecerían posteriormente en las tradiciones religiosas derivadas del judaísmo. Más tarde, cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías realizó uno de los primeros milagros de resurrección documentados en la Biblia, tendiendo su cuerpo sobre el del niño 3 veces y suplicando a Dios por su vida. Este acto no solo demostraba el poder de Yahvé sobre la vida y la muerte, sino también su compasión hacia los marginados y sufrientes, en este caso una mujer extranjera y pagana. Después de 3 años de implacable sequía, cuando la tierra estaba completamente devastada y el hambre se había extendido por todo el reino, Dios ordenó a Elías presentarse nuevamente ante Acab. El encuentro fue extremadamente tenso. Acab, al ver a Elías, lo acusó inmediatamente: «¿Eres tú,
el que trae la desgracia a Israel? La respuesta del profeta fue tan directa como valiente: no soy yo quien trae la desgracia a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. Esta declaración colocaba la responsabilidad de la catástrofe nacional no en el mensajero divino sino en quienes habían desviado al pueblo del culto verdadero. Fue entonces cuando Elías propuso un desafío público que determinaría definitivamente quién era el verdadero Dios: él solo contra 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, otra deidad pagana asociada a la fertilidad. La desproporción numérica, un hombre contra 850 adversarios, subrayaba la confianza absoluta de Elías en el poder de su Dios. El Monte Carmelo, elevación que domina la costa mediterránea de Israel, se convirtió en el escenario de este épico enfrentamiento espiritual. Una multitud se congregó para presenciar el evento, que comenzó con una pregunta directa de Elías al pueblo: ¿hasta cuándo van a estar cojeando con dos muletas? Si el Señor es Dios, síganlo; si lo es Baal, sigan a Baal. El silencio que siguió a esta interpelación revelaba la ambigüedad religiosa en que vivía la población, intentando mantener un pie en cada tradición, una posición que Elías consideraba insostenible y que denunciaba como la raíz del problema nacional. Las reglas del desafío eran claras: cada parte prepararía un altar con leña y un buey sacrificado, pero no encenderían fuego alguno. El Dios que respondiera enviando fuego para consumir el sacrificio sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero, preparando meticulosamente su altar y colocando el buey sacrificado. Desde la mañana hasta el mediodía invocaron a su Dios: Baal, respóndenos. Al no recibir respuesta, intensificaron sus esfuerzos, comenzando a danzar frenéticamente alrededor del altar, siguiendo sus prácticas rituales habituales. Llegaron incluso a hacerse cortes con cuchillos y lancetas, cubriendo sus cuerpos de sangre en un intento desesperado por atraer la atención de su deidad. Elías, lejos de mostrar respeto por esta demostración religiosa, comenzó a burlarse de ellos con ironía mordaz: griten más fuerte. Seguramente es un dios, pero quizás está meditando, o está ocupado, o de viaje. Tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Estas palabras no solo expresaban el escepticismo de Elías hacia la eficacia del culto a Baal, sino que constituían una forma de sátira religiosa que desmitificaba al supuesto Dios, presentándolo con limitaciones humanas como la distracción, las ocupaciones o el sueño. A pesar de los esfuerzos cada vez más desesperados de sus profetas, Baal permaneció en silencio. Al llegar el atardecer, cuando los profetas de Baal estaban exhaustos y el pueblo había sido testigo de su fracaso, llegó el turno de Elías. Su primera acción fue simbólicamente significativa: restauró un antiguo altar del Señor que había sido derribado, utilizando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, recordando así la unidad original del pueblo bajo el pacto con Yahvé. Después preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo colocó sobre el altar. Pero entonces añadió un elemento inesperado que aumentaba dramáticamente la dificultad del desafío: ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio y la leña, no una sino 3 veces, hasta que el agua llenó también la zanja que había cavado alrededor del altar. Este acto hacía humanamente imposible encender el fuego, aumentando así el impacto del milagro que estaba por ocurrir y eliminando cualquier sospecha de fraude. La oración de Elías contrastó marcadamente con los gritos frenéticos de los profetas de Baal. Con sencillez y brevedad, dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido su corazón. La respuesta fue inmediata y espectacular. Cayó fuego del cielo que consumió no solo el holocausto y la leña, sino también las piedras, el polvo e incluso lamió el agua que estaba en la zanja. La demostración de poder fue tan contundente que generó una reacción unánime en la multitud: el Señor es Dios. El Señor es Dios. El pueblo, que había estado indeciso entre dos lealtades religiosas, reconocía ahora la supremacía de Yahvé. Siguiendo las leyes vigentes en aquella época contra la idolatría, que prescribían la pena capital para quienes desviaran al pueblo hacia dioses falsos, Elías ordenó capturar a los profetas de Baal y los ejecutó en el torrente de Cisón. Este acto, que desde nuestra sensibilidad contemporánea puede parecer excesivamente cruel, representaba en aquel contexto histórico la aplicación de la justicia divina contra quienes habían corrompido la fe nacional. La narración no menciona la suerte de los 400 profetas de Acera, posiblemente porque no participaron directamente en el desafío o porque huyeron antes de poder ser capturados. Tras esta victoria definitiva en el ámbito religioso,
Elías anunció a Acab el fin de la sequía que había castigado la tierra durante 3 años. Con una fe que anticipaba el cumplimiento de la promesa divina, subió a la cumbre del monte Carmelo y se postró en tierra con el rostro entre las rodillas, orando intensamente por la lluvia. Con perseverancia, envió a sus sirvientes 7 veces a mirar hacia el mar Mediterráneo, hasta que finalmente apareció una pequeña nube, tan pequeña como la palma de la mano de un hombre. Esta nube, aparentemente insignificante, era el presagio de la abundante lluvia que pronto caería. Rápidamente, el cielo se oscureció con nubes y viento, y se desató una fuerte lluvia que pondría fin a los 3 años de sequía. La persistencia de Elías en la oración, representada por las 7 verificaciones, número que en la tradición bíblica simboliza la completitud, ilustra la necesidad de constancia en la fe incluso cuando las señales de respuesta parecen mínimas. Sin embargo, el triunfo espiritual de Elías no significó el fin de sus pruebas personales. Cuando Jezabel se enteró de lo ocurrido con los profetas de Baal, juró matarlo dentro de un día. Sorprendentemente, Elías, ese hombre valiente que había desafiado a un rey y a cientos de falsos profetas, ahora huía al desierto, temeroso por su vida. Este repentino contraste entre el profeta poderoso del Carmelo y el hombre asustado del desierto revela la humanidad vulnerable de Elías. Agotado física y emocionalmente después de su gran enfrentamiento espiritual, se sentó bajo un enebro y expresó su deseo de morir. «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este momento de profundo desaliento nos muestra que incluso los grandes héroes espirituales experimentan periodos de depresión y dudas, especialmente después de haber invertido enormes cantidades de energía emocional y espiritual. La respuesta divina a la crisis de Elías fue de extraordinaria delicadeza. En lugar de reprenderlo por su momentánea falta de fe, Dios envió un ángel que le proporcionó alimento y bebida para fortalecerlo físicamente, reconociendo la conexión entre el bienestar corporal y la resistencia espiritual. Luego lo guió en un significativo viaje de 40 días y 40 noches, número que en la tradición bíblica representa periodos de prueba y preparación, hasta el monte Horeb, también conocido como Sinaí, el mismo lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos siglos antes. Este retorno a los orígenes de la fe israelita simbolizaba una reconexión con los fundamentos espirituales que Elías estaba defendiendo. En Horeb, Elías experimentó uno de los momentos más profundos de revelación divina. Refugiado en una cueva, escuchó la voz de Dios preguntándole: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta expresó entonces su frustración y sentimiento de fracaso: «He sido muy celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Esta respuesta revelaba tanto su dedicación a la causa divina como su sensación de aislamiento y peligro. Dios ordenó entonces a Elías salir de la cueva y permanecer en el monte. Lo que siguió fue una secuencia de manifestaciones naturales de creciente intensidad. Primero un viento tan fuerte que rompía peñascos, luego un terremoto y después un fuego. Sin embargo, la narración especifica que Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos impresionantes. Finalmente, llegó un suave susurro o, según otras traducciones, el sonido de un silencio tenue. Fue entonces cuando Elías reconoció la presencia divina y, respetuosamente, se cubrió el rostro con su manto. Este contraste entre las manifestaciones espectaculares de la naturaleza y la suave voz en que finalmente se detecta la presencia divina contiene una profunda enseñanza teológica. Dios no siempre se manifiesta en demostraciones dramáticas de poder, como el fuego que consumió el sacrificio en el Carmelo, sino que a menudo se revela en la quietud y la suavidad, en los susurros del corazón y la conciencia. Esta experiencia mística anticipa conceptos que serían desarrollados siglos más tarde en diversas tradiciones contemplativas. Después de esta revelación íntima, Dios renovó la misión de Elías con instrucciones específicas. Debía ungir a Hazael como futuro rey de Siria, una nación enemiga de Israel, que serviría como instrumento del juicio divino, a Jehú como nuevo rey de Israel, quien eventualmente derrocaría la dinastía de Acab, y a Eliseo como profeta que continuaría su obra cuando él ya no estuviera. Estas tareas conferían nuevo propósito a la vida de Elías, sacándolo de su desesperación. Además, Dios reveló al profeta una información consoladora: había preservado a 7,000 personas en Israel que no habían doblegado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado en señal de adoración. Esta revelación corregía la percepción de Elías de ser el único fiel restante y le mostraba que, aunque quizás no visibles o vocales, existían otros muchos que mantenían su lealtad al Dios verdadero. Siguiendo las instrucciones divinas, Elías encontró a Eliseo arando un campo con 12 yuntas de bueyes, señal de su considerable riqueza. En un gesto simbólico,
Elías arrojó su manto sobre él, indicando su elección como sucesor profético. Eliseo comprendió inmediatamente el significado de este acto, sacrificó la yunta con que araba, cocinó la carne utilizando la madera del arado como combustible, simbolizando su abandono definitivo de la vida agrícola, y luego siguió a Elías como su asistente y discípulo. Después de un periodo de entrenamiento junto a Elías, durante el cual presenció y participó en diversos acontecimientos proféticos, Eliseo iba a recibir la confirmación definitiva de su llamado. El final del ministerio terrenal de Elías fue tan extraordinario como su vida entera. Sabiendo por revelación divina que Elías sería llevado al cielo, tanto él como Eliseo y las comunidades de profetas que visitaron estaban conscientes de la inminente partida. Mientras los dos caminaban juntos, cruzando milagrosamente el río Jordán después de que Elías lo golpeara con su manto enrollado, el maestro preguntó a su discípulo qué deseaba antes de ser separados. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, utilizando la expresión que en la ley hebrea designaba la herencia del primogénito. Elías respondió que esta petición era difícil, pero que se cumpliría si Eliseo era capaz de verlo en el momento de su partida. De repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció y separó a ambos profetas. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, convirtiéndose así en uno de los pocos personajes bíblicos que no experimentaron la muerte física. Su manto cayó mientras ascendía, y Eliseo lo recogió, simbolizando la transferencia del espíritu profético. Para probar si efectivamente había recibido el poder de su maestro, Eliseo golpeó las aguas del Jordán con el manto de Elías exclamando, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se separaron, confirmando que el espíritu que había operado en Elías ahora actuaba a través de su discípulo. La historia de Elías ha tenido una influencia profunda y duradera en las tres grandes religiones monoteístas. En el judaísmo, se espera que Elías regrese como precursor del Mesías, anunciando la era mesiánica. Por eso, en la celebración de la Pascua judía se reserva una copa de vino para él y se deja una silla vacía en la mesa, en expectativa de su visita. En el cristianismo, Juan el Bautista es considerado como cumpliendo el rol de Elías al preparar el camino para Jesús, quien explícitamente estableció esta conexión. Además, durante la transfiguración de Jesús según los evangelios, Elías apareció junto con Moisés, conversando con él. En el Islam, Elías, conocido como Ilias, es reconocido como un profeta importante que predicó contra la adoración de Baal, y se le menciona en el Corán. La vida de Elías continúa inspirando a personas de diversas tradiciones religiosas, enseñando lecciones poderosas sobre la fe inquebrantable, el coraje para defender las propias convicciones frente a la presión social y política, y la importancia de reconocer la presencia divina no solo en los grandes acontecimientos sino también en los suaves susurros de la conciencia. Su historia nos recuerda que incluso los más valientes pueden experimentar momentos de duda y desesperación, pero con el apoyo divino pueden superar sus temores y cumplir su propósito vital. Y sobre todo, nos muestra que una sola persona decidida, cuando actúa con convicción y sustentada por la verdad, puede enfrentarse a las fuerzas más poderosas y prevalecer. Si te ha gustado esta historia de desafío y fe inquebrantable, no olvides darle like a este video, compartirlo con amigos que puedan encontrarlo inspirador y suscribirte a nuestro canal para más relatos de personajes bíblicos que cambiaron la historia. Activando la campanita recibirás notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Y ahora te dejo con una pregunta para reflexionar. En una sociedad donde a menudo se nos pide conformarnos con las creencias populares y seguir la corriente, ¿estarías dispuesto a defender tus convicciones más profundas frente a la oposición masiva, como lo hizo Elías? ¿O crees que hay momentos en que es mejor adaptarse para sobrevivir? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.